Bueno, es un honor también el recibir a todos para la presentación de un nuevo informe, de un nuevo dictamen sobre sostenibilidad en marketing deportivo y sostenibilidad social. Como sabéis, el Comité de Marketing Deportivo lleva 6 años ya largos funcionando y en este recorrido pues ha ido avanzando en muy diferentes ámbitos, en muy diferentes temas. Este asunto de la sostenibilidad ya lo abordamos también hace, creo que son 3 o 4 años, pero bueno, esta es una nueva actualización de todo el enfoque de lo que se está haciendo y de lo que el deporte significa y puede aportar en el mundo de la sostenibilidad. Como sabéis, el comité lo configuran 40 expertos de diferentes instituciones y este informe se ha elaborado por este grupo de expertos. Entonces, lo primero es agradecer a todos los que configuran este comité de expertos, a los que han participado, a los que hoy vamos a tener aquí en este panel de auténtico lujo y por supuestísimo que siempre dar las gracias a Carlos Cantó, que es el coordinador de este comité, que lo viene impulsando y lo viene acrecentando desde hace ya ese tiempo que hemos dicho antes, Carlos. Gracias una vez más y un honor tenerte en la asociación. Y nada más, a los que ya conocéis la asociación, pues poco que decir tengo, y a los que no, pues que no te esperáis, o sea, para conocerlo y para haceros socios, porque esto de la asociación nos compete a todos los que nos interesa el marketing desde cualquier punto de vista. Así que encantadísimo, no me he presentado, mi nombre es Víctor Conde, para los que no me conozcáis, y ya, nada, yo ya me callo y ya todo para los que realmente saben de esto. Carlos, cuando tú quieras. O sea, que si alguien no es socio de la asociación, luego a las 11, cuando acabe, Víctor o Marta o cualquiera de las Ns nos pueden atender perfectamente. Gracias por vuestro tiempo. Gracias también a VAS. Hace más o menos un año, la Asociación de Marketing de España evolucionó en cuanto a identidad corporativa y es tan potente la Asociación de Marketing de España que incluso los colores corporativos de esta sala y de los asientos van en línea y están alineados con la identidad corporativa de la Asociación de Marketing de España, gracias a VAS. Bueno, por más aparte. Gracias por vuestra asistencia. Gracias especialmente a los panelistas, que luego tenemos el debate. Gracias a todos los miembros del comité, expertos de marketing deportivo de España, CENDE, de la Asociación de Marketing de España, y gracias al equipo que lidera Víctor Conde, de la Asociación de Marketing de España, por el esfuerzo y la profesionalidad en organizar todo este, no tildado, sino evento, y toda la edición por EMI. Si alguien quiere trabajar en la Asociación de Marketing de España, excepto si eres el director general, empieza por V, todas las otras personas empiezan por M. ¿Cierto? Absolutamente. Monse, Marta, Magdalena, todos, Marisa, todos. Martina, anyway, vamos allá. Como sabéis, la sostenibilidad básicamente tiene 4 ejes. Tenemos sostenibilidad social, que ya hablaremos de ella. Tenemos sostenibilidad medioambiental, que es importante. Sostenibilidad económica, evidentemente, porque alguien tiene que sufragar y financiar todo esto, que es necesario. Y en deporte tenemos la sostenibilidad deportiva, porque al final, en términos de fútbol o baloncesto, balonmano o waterpolo, pues la pelota tiene que entrar también, porque si avanzamos mucho en temas de sostener, pero si al final la pelotita no entra donde tiene que entrar, que es en la portería contraria, no en la tuya, pues tienes unos ciertos retos adicionales. En julio de 2022, el Comité de Expertos de Marketing Deportivo de la Asociación de Marketing de España presentó ya un informe sobre sostenibilidad medioambiental y su impacto en
en los temas de marketing deportivo. Y hoy presentamos el de Sociedad Social. Aquí tenéis un poco el contenido en los próximos 15-20 minutos. Como sabéis, no llevo reloj ni de cualquier marca, ya sabéis cuáles, no llevo reloj ninguno, con lo cual me guío por el reloj y más o menos en los próximos 15 minutos. Acá veremos y luego tendremos el debate. Al parecer, aquí tenéis a todos los miembros del Comité de expertos de marketing deportivo de la Asociación de Marketing de España, CEMDE, por eso no se pasará el día, y a todos muchas gracias. A Tony Alegra, a Ramón Amic, a Nargote, Enrique Arribas, que aparte es el presidente de la Asociación de Marketing de España, a Inma, gracias por tu asistencia, Inma, a Francisco, Paco, Alfredo, gracias doblemente por tu asistencia y por tu participación en el panel, a José Manuel Calderón, que viene de Estados Unidos, a Fernando Carpena, aquí tenemos al director de patrocinio, a Santiago, en representación de, a Fran, a Víctor, evidentemente, a Inés, a Iris, perdón, a María del Mar, a Íñigo, a Rafael Fernando de Alarcón, aquí tenemos un representante ilustre, de Telefónica y de Movistar, a Carmen, a Sergio, a Jorge, a Rodrigo, a Marc, aquí tenemos a Steffi, directora de marketing del Básquet Girona, a Susana, gracias, también en doble situación, a Quique, Geijo, a Laia, Esteban, David, Luis, José, Judith, Ignacio, y tenemos a María Lacasa, en representación también de Endesa, a Miguel Jiménez, que está por aquí, o está en la cola, quizás está en la cola aún, a Antonio, a Francisco, a Óscar, a Alejandro, a Ben, a Juan Ángel, a Manuel Parga, que está también aquí, gracias por tu presencia, a Sara, a Rosé, a Rubén, a Patricia, a Emma, Marc, Paul, María Sánchez del Corral, expresidenta del Asociación de Marketing España, a Ignacio y a Teresa Abel, que nos ayuda también con su presencia. Muchas gracias. No sé si me he olvidado a alguien, si no, lo siento. Este informe se ha elaborado a partir de dos fuentes de información. Primeramente, una fuente primaria. Se diseñó un cuestionario que se pasó, un cuestionario online. A todos los miembros se tuvieron 38 respuestas representando bajo un universo finito y el test de Kolmogorov-Smirnov, que todos conocemos perfectamente, ¿verdad? 7.3% de error estadístico. Y aparte una serie de información secundaria, ¿vale? Hay dos tipologías de gráficos, en una la escala es de 1 a 7, siendo el punto medio 4, y en la otra es de evolución de 0 a -3 o evolución de 0 a +3. ¿Vale? Pasaremos ya a los principales resultados y luego en el debate pues profundizaremos en temas un poco más cualitativos. Primeramente, en cuanto a la importancia de los temas de reputación de marca. Y es algo que debatiremos posteriormente con los panelistas, que cada vez es más importante la reputación de marca, no solo para los patrocinadores, sino también para las properties. Y cuando digo properties, me refiero, como sabéis, a clubes, federaciones, ligas, eventos, competiciones, deportistas, todo lo que puede ser, en este caso, formar parte del ecosistema de la industria del deporte. Que, por cierto, y eso es algo que ya la CEO, evidentemente, le gusta resaltar porque es la realidad, es una industria que representa el 3.3% del PIB español. 3.3%. Reputación de marca que para los patrocinadores es uno de los objetivos principales cuando patrocinan. Según el 15º barómetro de patrocinio deportivo que elabora SPSG Consulting, presentado el 26 de enero de este año, la reputación de marca es el número 4 en cuanto a objetivos de por qué las marcas patrocinan, para mejorar en reputación de marca. Después de visibilidad, de temas de valores y de prestigio, que son un poco elementos higiénicos. En el año 2014, ese 55% como importancia de la reputación de marca era un 20%. En el 2015, un 12%. 7% en el 2016, 17% en el 2017
35% en el 2018, 50% en el 2019, 45% en el 2020, 52% en 2021 y 55% en 2022. Así rankean las empresas la importancia de la reputación de marca cuando deciden patrocinar. Cada vez es más y más importante. Y evidentemente los temas de sociedad social también son importantes y serán más importantes. Según la Harvard Business Review, el 52% de las empresas impulsadas por un propósito, entre los aspectos de sociedad social, experimentan un crecimiento superior al 10% frente al 42% que no son impulsadas por este propósito. El resto es que no se definen. Esto aparece en Forbes del 2021. A veces se hace más énfasis, y no quiero bajar la importancia, ni muchísimo menos, a la sostenibilidad medioambiental comparada con la sostenibilidad social. Según ciertos expertos, no yo, la sostenibilidad social tiene un reto mucho más importante que la sostenibilidad medioambiental. Así lo atestiguan, por ejemplo, artículos y estudios, por ejemplo, el Why Social Sustainability Should Come Before Environmental Sustainability, escrito en el año 2020 por Jacqueline Kramer en la Harvard Business Review. Hay otro estudio que se llama Future of Sustainability en el 2019, hace ya casi 4 años o 3 y pico, del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, de Sloan Management, que es la Business School, y soportado por estudios del Boston Consulting Group, que así también lo atestiguan. Más importante y más reto es la sostenibilidad social que no la sostenibilidad medioambiental, sin quitar importancia, ni muchísimo menos, a la sostenibilidad medioambiental. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad social? Así lo preguntamos a los miembros del CENDE y las 5 temáticas más importantes de sostenibilidad social aplicadas o relacionadas con deporte en su vertiente de marketing son la no desigualdad de género, o el reto de la desigualdad de género, el fomento del deporte base, la no desigualdad por discapacidad física, el apoyo a las comunidades y a la población local en el desarrollo del deporte y de los eventos, etcétera, y las mejoras de instalaciones deportivas en zonas desfavorables. Y hay muchas empresas, como podéis leer en el informe, que estará available. Marta, ¿me corriges? Vale, está aquí. Estará disponible en la web de la Asociación de Marketing de España. Bueno, estas son las 5 tipologías de uso y de actividades, de los subtemas más relevantes cuando hablamos de sociedad social relacionada con el deporte. Todos conocemos los ODS, los 17 ODS de las Naciones Unidas, de la Agenda 2030, perdón. ¿Vale? Entonces, también priorizamos un poco cuáles eran esos ODS más relacionados con sociedad social. Y el top 4 es igualdad de género, salud y bienestar, acción por el clima y reducción de las desigualdades. Como hemos comentado antes, en julio del 2022, el CENDE también elaboró y publicó y presentó el informe de sociedad medioambiental, y ahí también se hizo exactamente esa misma pregunta y ha ido evolucionando un poco las importancias entre lo que se habló y se determinó en julio de 2022 con lo que se ha comentado ahora, ya se ha ponderado ahora entre noviembre y diciembre del 2022 y se presenta en el día de hoy. Hay un incremento de la importancia, siempre relacionado con deporte desde el punto de vista del marketing, en cuanto a salud y bienestar, reducción de las desigualdades, educación de calidad y acción por el clima. Estos son los aspectos que, según los miembros del CENDE, pues crecen, incrementan su importancia. ¿Cuáles son los principales retos desde el punto de vista de la property, todo hay desde el punto de vista de la marca, desde el punto de vista del marketing deportivo en su relación
con los aspectos de seguridad social. Una, que los aficionados realmente abracen, entre comillas, digest, ¿sí? Embrace, en inglés, ¿sí? Todos los temas de sociedad social. Y esto es cada vez más importante y es un reto. Y esto es un elemento al final de comunicación. Y que también los departamentos de comunicación y marketing pues se lo crean, porque esto es real. Y hay que comunicar todos estos aspectos de una forma más directa. Luego, evidentemente, la alineación entre la sociedad social y la estrategia y lo que comentaba antes, de convencer a los departamentos o a las áreas o las funciones de comunicación que hay que comunicar esto, igual que se comunican aspectos puramente deportivos u de otro tipo. Yo diría que los perfiles de las áreas de comunicación en las propiedades deportivas tienen que evolucionar en este sentido. La misma pregunta, pero ahora desde el punto de vista de la marca. ¿Cuáles son los principales retos? Una es convencer a la alta dirección. Yo diría también, evidentemente, como sabéis, los aspectos de ESG, Environmental Sustainability and Governance, ¿no? Y todos los aspectos de governance al final están dictados o alineados con lo que genera y como estrategia los consejos de administración o consejos similares. Y la gobernanza está ahí. Y todos los temas de ESG deben estar tratados y liderados desde los propios consejos de administración. Dos, los temas de comunicación. Otra vez, hay que comunicar. Y eso no es greenwashing. Si partimos de 0 y queremos ir a 100, no se pasa en un minuto ni en un año. Hay que ir reformando y evolucionando. Es mejor estar en un nivel 20 que en un nivel 10. Y para llegar al nivel 60 hay que pasar por el nivel 40. Cuanto más rápido, mejor. Pero tenemos que ir evolucionando de forma reformista. La medición de las actividades de sostenibilidad social, especialmente relacionadas con patrocinio. El patrocinio no se mide solo por el valor equitativo de mi presencia en medios gracias a lo que patrocinio, sino que como el patrocinio es multiobjetivos y hay temas de reputación, también de marca, pues tenemos que ir midiendo todo esto. Y luego, cómo se implementan estas actividades de sociedad social relacionadas con deporte, y hoy en el panel pues tendremos la oportunidad y el privilegio de escuchar a grandes entidades que lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Al final es un poco pasar del storytelling al story doing, pero el siguiente paso es el storytelling de lo que estoy doing. ¿Sí? Storytelling, que bla, 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 story doing, que está fantástico, pero luego comunicar lo que estoy haciendo. Uno de los grandes retos, evidentemente, es lo que piensan todos nosotros cuando somos aficionados y no profesionales, ¿no? Aquí tenéis algunos de los resultados. Reitero que el punto medio es 4. Entre 1 y 7, el punto medio es 4 en la escala. Actividades de activación de patrocinio de temáticas de sociedad social que realizan las marcas patrocinadoras, lo que hace la marca patrocinadora, o las properties que son percibidas como que están alineadas con temas de sociedad social. ¿Vale? Sí, pero todo tiene un coste, ¿no? Y alguien tiene que asumirlo. Y hasta qué punto también los aficionados estamos, nos incluimos, dispuestos a pagar un premium. Pues muy bien, sí, pero, ¿sí? Ahí no llega ni al 4. Entonces aquí hay que reforzar evidentemente los aspectos comunicativos desde el punto de vista sustancial. Y decir, es que hay otra alternativa a esto, pero los aspectos de sensibilización es importante y desde la Asociación de Marketing de España, que lidera y dirige Víctor, pues ponemos un granito más de arena en todos estos aspectos, igual que todos los panelistas que estamos aquí. Y para ir acabando ya, la importancia actual y futura
de los aspectos de sostenibilidad social que irá creciendo en los próximos años. Para ir ya acabando, un resumen, la importancia cada vez es más importante los aspectos de sostenibilidad social, también los medioambientales, que están un poco más en boga, que no en moda, ¿vale? Pero los sociales tienen los retos más acuciantes. Ese creciente interés por parte de las marcas en asociarse a todos los aspectos de propósito, y luego hablaremos con ejemplos concretos, especialmente el patrocinio, no es poner 4 logos, ni muchísimo menos, va muchísimo más allá. El deporte como impulsor, evidentemente, y con esa singularidad que tiene el deporte también como espejo para la sociedad, con aspectos clave como la desigualdad en términos de género, en términos también de discapacidad física, el fomento del deporte base y evidentemente el apoyo a las comunidades locales. El convencimiento a la alta dirección a través de los consejos de administración que deben asimilar de forma natural todos los temas de ESG en sus agendas estratégicas, pero también a los departamentos de comunicación, tanto lo que son desde el punto de vista de las properties como de las propias marcas. Y los aficionados, todos nosotros, que está muy bien, pero también tenemos que poner un poco más el hombro. En definitiva, la sostenibilidad social en el centro, y esto no es algo secundario, complementario, sino que es totalmente necesario porque tampoco hay otra alternativa, igual que la de sostenibilidad medioambiental. Y con esto acabo mi presentación. Reitero que tenéis el acceso a través de la página web de la Asociación de Marketing de España, que para consultarlo no hay que ser socio, Víctor. No es conveniente. Pero es conveniente, correcto. Y también hay un hashtag, Martina, Espíritu. AMKT Deporte. AMKT Deporte, donde también podéis comentar cosas en redes sociales. Gracias. Y ahora, sin más dilación, Aprovecho quiso nada más que para hacer un comentario, que como yo no estaré al final, pues la otra cosa, y recordaros a todos la importancia de que rellenéis, complementéis la encuesta de satisfacción a través de este QR que nos permite en la asociación seguir mejorando día a día. Muchas gracias. Ahora iré presentando uno a uno por orden alfabético apellido. Disculpad la ponía, no tengo ruidos. Les presento, se sientan en la silla, ¿sí? Luego ya empezaremos el debate. Empiezo por Estefi Valle. Estefi Valle es la directora de Marketing y Comunicación del Básquet Girona. También es directora de Marketing y Relaciones Públicas de Marca Gold Team. Es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Girona y PMD por ESADE Business School. Y antes estuvo, entre otras empresas, en Bonus Sports Marketing. Bienvenida, Estefi. Porque sabe que es luego. Alfredo Bustillo, el director del área de patrocinios de CaixaBank. No la Caixa, son cosas diferentes. Sí. CaixaBank. Es licenciado en Estudios de Comunicación y Medios por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y también programas de Integral Management en IAE Business School, aparte de varios programas ejecutivos en el IES. Antes ha estado en otros, entre otros, en Europa Press, en CBS Corporation, la Universidad de Cataluña, en Repsol y desde 2009 en CaixaBank. Un placer estar. Susana Gaitán es directora adjunta de las áreas de Marketing, Comunicación y Patrocinios del Comité Olímpico Español. Es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Pontificia, tiene máster en Ciencias Políticas en la Universidad de Salamanca y antes, entre otros, ha estado en Grupo MRS, Lemon Quest, Research in Motion y Madison MK. Gracias, como siempre.
María Lacasa es directora de Marketing, Patrocinios y Contenidos de Endesa, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comillas Pontificia, programa de Power MBA, y entre otros antes estuvo en bufete de marketing, es desde el 2001 en Endesa. Gracias, María. Gracias. Miguel Gómez, el director de la Fundación Trinidad Alfonso, licenciado en Matemáticas y Estadística, lo de tú. Ahí me ha puesto votando. Me la ha puesto votando. Y Esmirno, no del vodka, es otra cosa. El vodka, sí, no. Y Taco el Mugorov tomaba vodka, pero no eran cosas diferentes. Anyway, sorry. Universidad de Valencia, licenciado en Matemáticas y Estadística y diplomado también en Empresariales en la Universidad de Valencia, director de la Fundación Trinidad Alfonso, que según el barómetro de patrocinio deportivo es la fundación número 6 en España más relacionada con deporte, después de la ONCE, de UNICEF, de la Rafa Nadal Foundation, de Gasol Foundation y de la Fundación Deporte Base del Consejo Superior de Deportes. Gracias por todo lo que estáis haciendo. Juan. Last but not least, Manuel Parga, director de Sostenibilidad, Marketing y Recursos Humanos en el Comité Olímpico Español, licenciado en Derechos por la Universidad Complutense de Madrid, MBA por el IE, por el Instituto de Empresa, estudios complementarios en el IES, en la Universidad Francisco de Vitoria y en la Universidad de Lleida, y antes estuvo, entre otros, en el Banco Santander, en NatWest March, en Smart Knowledge, en Smart Social City, en la candidatura de Madrid 2020 y desde 2014 en el Comité Olímpico Español. Gracias, como siempre, por tu apoyo. Pues empezamos. Me siento ahora. Gracias a todos. De nuevo, doy la espalda. Es preciosa mi espalda, pero lo que digo anyway. Empezamos un poco con alguna pregunta particular, ¿vale? Y luego abriremos el debate, ¿sí? Para preguntas un poco más genéricas, ¿vale? Empezamos por Steffi, por el orden de apellido, pero luego ya cambiamos y somos más en libre albedrío. Steffi, hacéis muchas cosas en Básquet Girona, que es un club que se creó en el 2014, from scratch, desde cero, ¿no? Temas de educación en idiomas, inclusividad, deporte base. Explica en 2-3 minutitos, esta no tan larga historia, pero muy intensa, y cómo afrontáis los temas de sociedad social, por favor. Muy bien, un placer estar aquí, gracias por invitarme. Sí, nosotros entendemos el deporte como vehículo de transformación social. Entonces, desde el club trabajamos distintas vertientes. Como ha comentado Carlos, empezamos primero con todo el tema de la base. Tenemos ya 500 niños y niñas totalmente integrados dentro del club, con mismas oportunidades niños y niñas, y además no trabajamos solo la parte deportiva, que es la más visible, sino que intentamos transformar un poco pequeñas personitas dentro del club y de todo el ámbito de nuestro territorio, ¿no? Trabajamos los hábitos saludables junto con la Gasol Foundation, trabajamos la parte emocional, que es muy importante, sobre todo por gestionar el tema de frustraciones en el deporte, ¿no? Y el tema del idioma. El inglés forma parte de nuestro también ADN. Nuestro presidente, sabéis que jugó en NBA muchos años, entonces él cuando llegó ahí no hablaba nada de inglés, y para él era muy importante que los niños y niñas también tuvieran esta parte dentro del club. Por otra vertiente, trabajamos un programa con entidades de escuelas, que lo hacemos junto con CaixaBank. No nos hemos sentado de lado por esto, pero bueno, es una parte muy importante porque nos permite acercarnos mucho a la comunidad y contribuir con todo lo que pasa alrededor del baloncesto. Ahí montamos actividades que también van relacionadas con el deporte y con el idioma. Y hacemos proyectos con distintos barrios y zonas de la ciudad para acercar estos deportes, los hábitos saludables, el idioma a todo el mundo, ¿no? Nos permite también hacer una comunidad muy grande y eso se transforma en muchas cosas. Y por otra parte hay todo lo que es el primer equipo, que está los jugadores que ahora estamos en Liga CB, Liga Endesa, que están pues vinculados totalmente
de hecho lo tienen incluso por contrato, ¿no? A participar en todas las acciones sociales que hacemos en el club, y cada semana visitan ya sea una escuela o una entidad y participan activamente, que han escogido ellos personalmente, algo que los motiva y que puedan hacer. También lo hacemos con distintos trabajadores del club, todos estamos vinculados en ello. Y por último, ya termino, el tema de experiencia de partido, que es algo que queremos acercar a todo el mundo, ¿no? Es un tema de inclusión, o sea, hemos acercado una parte muy importante, porque también tenemos equipo en silla de ruedas, es la accesibilidad en el partido, hacerlo lo más fácil posible, aunque parezca extraño. Tenemos un pabellón que tiene más de 30 años, entonces no está nada adaptado, lo estamos adaptando poquito a poco para que puedan venir y pues participar igual de la experiencia que todo el mundo. Y ahora recientemente hemos incorporado también la retransmisión para invidentes, es decir, vienen ahí, tienen un audífono y alguien les está explicando lo que pasa en el partido, pero no solo lo que pasa en pista en momento de juego, sino todo lo que pasa alrededor en todo momento. Y bueno, esta es nuestra parte de implicación, que estamos aprendiendo y trabajando día a día. Pues fantástico, felicidades por todo lo que hacéis. Alfredo, CaixaBank es una de las empresas que más significancia tiene en todos los temas de sociedad, especialmente social, ¿no? En temas de programa de voluntariado, empleabilidad, el Plaza 3x3 como fomento del deporte base. En la última resultados del Bono de Patrocinio Deportivo era la segunda marca más asociada precisamente al deporte paralímpico, etcétera. Explicar un poco en 2-3 minutos resumido, ya sé que es mucho pedir, pero... Bueno, gracias a ti, Carlos, y a Víctor y a la asociación por la invitación a CaixaBank y para que podamos explicar cuál es nuestro proyecto en patrocinio. Nosotros entendemos que el patrocinio tiene que ser siempre un vehículo, una herramienta que ayude a implantar la estrategia, en este caso del banco, en cada momento. Las estrategias, como sabéis, pueden ser movibles y nosotros también, pues, como patrocinio, debemos adaptar esas estrategias para ser un vehículo que ayude a que se cumplan esos objetivos de la entidad. En ese sentido, nosotros, cuando integramos una serie de cajas de ahorros y de bancos por todo el territorio español, necesitábamos tener una proximidad muy local, una proximidad más territorial con todas las provincias en España, y a partir de ahí implementamos toda la estrategia de intentar ser el banco de los clubes de fútbol, ¿eh? Empezamos a hacer acuerdos con todos los clubes o con todos los que podíamos, clubes de fútbol de primera y de segunda división, para tener una estrategia global, pero siempre con un foco muy territorial, para llegar a aquellas zonas, aquellas ciudades en las que CaixaBank en ese momento no tenía una penetración tan grande. Luego también con esas integraciones, evidentemente ya dejamos de ser una entidad con un carácter, pues, si quieres, más catalán, y nos convertimos en una entidad plenamente española a nivel de número de clientes y de negocio. Pues necesitábamos tener un paraguas, ya que el fútbol aunque el fútbol te da una repercusión estatal, nosotros lo activábamos de manera muy local, necesitábamos tener una estrategia de marca España, por decirlo de alguna manera, por dar una sensación de que teníamos y de que éramos un banco con una entidad nacional. Por eso entramos en la Federación Española de Básquet con las selecciones masculina y femenina, y eso la verdad es que nos ayudó muchísimo a ese objetivo, que como digo es un objetivo y es en mi opinión lo que siempre el patrocinio debe intentar, ser un vehículo que ayude a implementar las estrategias superiores. Y después, a partir de ese momento, unos años después, nosotros con la desconsolidación de la Fundación La Caixa y CaixaBank, pues necesitábamos recuperar esa esencia social que siempre la Caja de Ahorros había tenido y que al ser un banco cotizado necesitábamos recuperar, porque ya no solo valía lo que hacía la Fundación, sino que los reguladores españoles y europeos nos exigían, pues, también tener nuestra propia RSC, por decirlo de alguna manera. Ya no valía el decir, no, nosotros hacemos todo lo de la Fundación La Caixa. A partir de ahí implementamos una estrategia social en el patrocinio,
nos asociamos al Comité Paralímpico Español, a la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física y empezamos a realizar acciones transversales con el fútbol o con el baloncesto. Algunas las has comentado tú, pues el programa de empleabilidad con la FED, o el Plaza 3x3, o con el propio Básquet Girona. Empezamos a hacer elementos transversales que no solo fueran de Comité Paralímpico y que tuvieran una visión social. Y a partir de ahí, pues bueno, tenemos los 3 grandes pilares, y con este tercero que es muy transversal. Fantástico y felices también por todo lo que hacéis y haréis. Susana, Comité Paralímpico Español, habéis fortalecido mucho, y es un caso de estudio y de éxito, la marca también Paralímpicos, ¿no? Es vuestro ADN y diría incluso DNI, pero crear esa marca Paralímpicos es de un ejercicio de marketing absolutamente de chapeau, ¿no? Evidentemente estáis con todo el tema de inclusividad del colectivo de deportistas con discapacidad, incluso habéis hecho como un manual o sugerencias de cómo es el nomenclato, ¿no? ¿Podrías un poco explicar lo que es el Comité Paralímpico, que haces muchísimas cosas, pero o sea, los temas de marca y cómo eso potencia también la sociedad social, el nomenclatura, etcétera? Bueno, muchas gracias, Carlos, por permitirnos estar aquí una vez más. Pues en el comité tendríamos que hablar mucho más de 3 minutos de sostenibilidad social en este caso. Lógicamente doy por hecho la económica y la deportiva porque sin resultados tampoco estaríamos aquí, igual que un club o una federación. Pero en la parte social, pues lo que mencionaba sobre la marca, al final es complejo, la sostenibilidad económica viene, nuestro presupuesto es un 90 y pico % privado, gracias a la Caixa, a Fundación Trinidad Alfonso, que ha contribuido con muchos proyectos con nosotros, bueno, pero es un presupuesto fundamentalmente privado. Y conseguir que una marca fuese paraguas, nos incluyese a todos y todos nuestros partners, familia paralímpica, que no nos gusta llamarlo a nosotros porque son mucho más que patrocinadores, pero que todos nos sintiésemos cómodos bajo una marca, con una identidad, teniendo identidades tan diferentes, proyectos tan diferentes, aunque lo nuestro fuese transversal, era complejo y a la vez era fundamental para poder pues, fortalecer lo que es el equipo paralímpico español, que se conozca, que se reconozca y que, aunque estamos súper orgullosos de nuestros valores, pasásemos de valores a atributos y que eso nos vinculase en muchos más ámbitos sociales. Está claro que el valor ya conlleva, o sea, el deporte conlleva unos valores espectaculares que compartimos todos y que hacemos gala de ellos, pero en el caso, si me permitís, del deporte paralímpico, creo que tiene un plus de resiliencia, de superación, incluso de trabajo en equipo, porque nuestros deportistas ciegos, sin su guía, no podrían alcanzar sus metas y sus logros. Entonces, bueno, tenemos ahí una serie de atributos que nos hacen llegar a la sociedad de muchas maneras. Como sabéis, la misión fundamental del comité es pues preparar a los deportistas para la asistencia a los Juegos Paralímpicos y ya en el deporte de élite llevamos mucho tiempo trabajando en esa equiparación de los deportistas con discapacidad a los deportistas sin discapacidad. Entonces, en este sentido, pues hemos trabajado en que puedan entrar en los centros de alto rendimiento. Esto es algo que hoy día nos parece lo más normal y lo que debería ser. No siempre ha sido así. Hoy día, afortunadamente, entrenan y tienen las mismas oportunidades, que al final es de lo que se trata, por lo menos en nuestro caso, el foco está en la igualdad de oportunidades. Luego ya que cada uno con sus cualidades y características llega hasta donde pueda llegar. Pero hemos trabajado también en la equiparación de los premios, pues los premios por medallas, en que tengan material. En nuestro caso, claro que se necesita un apoyo muy fuerte porque en la práctica deportiva con discapacidad requiere sillas de atletismo, no es corrernos unas zapatillas, son unas sillas en el caso de las lesiones medulares, bueno, pues una serie de materiales que además son caros. Entonces, en esa igualdad de oportunidades y en la reducción de las desigualdades en el acceso al deporte, trabajamos, incidimos y esto es el alto rendimiento. Pero en el deporte base, el comité también tiene una misión importantísima, que es cambiar la percepción de la sociedad sobre la discapacidad. Entonces, ahí tenemos unos proyectos importantes que son los relevos paralímpicos. Hacemos uso de la marca paralímpico, que es lo fuerte, lo potente, lo que engancha, ¿no?
y nos vamos a las comunidades haciendo acuerdos con instituciones, universidades, porque es importante que en la universidad se hable del deporte paralímpico y se empiece a enfocar a profesionales hacia que se cree legado, porque realmente tampoco hoy día, sobre todo está en Estados Unidos, pero en España no hay mucho legado sobre el deporte de personas con discapacidad, desde la nutrición, la psicología, desde distintos ámbitos. Y además pues contamos con la empresa privada para que nos apoye y estos relevos paralímpicos tratan de que no haya ningún, como ideal, ¿no? Ninguna niña ni niño con discapacidad en una localidad que quiera practicar deporte y no pueda hacerlo. Entonces, se localizan a los niños, niñas y adultos, que en nuestro caso la discapacidad a veces es sobrevenida y también, por supuesto, tiene que tener un lugar, pues revisamos instalaciones, en qué club podrían practicar natación o atletismo o la disciplina que fuera. Que tengan cerca también algún técnico formado, que los clubes comiencen a ser inclusivos. Pues bueno, trabajamos en las distintas capas institucionales, privadas, clubes y todo el entorno para que se pueda favorecer esa práctica. Y eso es legal. Y eso es un trabajo que entendemos que es como tiene que ser la sostenibilidad a largo plazo y una mejora de la sociedad, pues con vistas a futuro y que repercutan las generaciones que vengan. Y aparte habéis un proceso largo, pero que habéis conseguido que la mosca del incentivo fiscal ahora sea paralímpico, para reforzar a más todo este legado, estos atributos relacionados con la familia paralímpica, ¿verdad? En esa línea, Carlos, que ADOP es una herramienta fiscal y paralímpicos, pues somos todos paralímpicos, es la marca, es lo que nos hace reconocibles, lo que identifica y lo más importante, con lo que nos sentimos todos fundamentalmente deportistas, pero yo creo que también patrocinadores, ¿verdad, Alfredo? Pues identificados. Paralímpicos, pues sabemos que es, el ADOP era un poquito más. Pues felicidades por todo lo que hacéis, un gran ejercicio también desde el punto de vista marketing, puramente. María, Endesa, baloncesto, también cultura, también música, pero mucho baloncesto, con grandes proyectos como Basket Girls, Endesa Corazón, etcétera, etcétera. Explicándonos un poco los tres. Ya sé que es muy difícil, pero... Lo acorto, básico. Muy bien, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias por la invitación también, Carlos, y a la asociación. Y nada, bueno, como ha explicado Carlos, en Endesa la estrategia de patrocinio se pivota en dos ejes fundamentales. El deportivo, donde los que sigáis el baloncesto sabréis que tenemos un enfoque muy vertical de intentar ocupar todo el territorio, en ese sentido de estar en todas las competiciones que hay en España. Y luego, por otra parte, el cultural, que como dice Carlos, hoy no es el día para hablar de ello, pero hacemos muchas cosas en teatro, en música, en museos, etcétera, ¿no? En el ámbito deportivo, nosotros cuando decidimos dar ese salto al baloncesto nos lo planteamos como algo integral, o sea, no por un tema ni de resultados ni de audiencias. Empezamos a patrocinar la ACB, dando naming a la liga, que es la Liga Endesa, pero también a la Liga Femenina, que también se llama Liga Femenina Endesa, a la selección española de baloncesto, que ahí compartimos puesto de socios con CaixaBank y tenemos un recorrido muy similar en ese sentido, patrocinando al equipo masculino, al femenino, pero además en todas las categorías. Ahí sí que decimos que somos socios de absolutamente todo el deporte, desde la base hasta lo más profesional, ¿no? Entonces, en ese sentido ya el tema de igualdad podemos decir que se sentó desde la base. Estamos también en la selección española en silla de ruedas, de baloncesto en silla de ruedas, o sea que, como os digo, un enfoque muy integral. Y así llevamos 12 años. Empezamos en el baloncesto en el año 2011 y la verdad es que esa posición consolidada te da un poco el estatus para poder haber evolucionado tus objetivos, ¿no? Entonces, cuando entras en un territorio probablemente buscando un tema de asociación a valores, de notoriedad, lo evolucionas hacia un tema de fidelización de tus clientes, de tus empleados, de mejorar obviamente tu reputación, que tú lo has mencionado, Carlos, en el estudio, ¿no? La importancia que eso tiene para las empresas, de llegar a alianzas con otras empresas pues, para hacer proyectos conjuntos, pero esa posición consolidada te permite también el evolucionar tu patrocinio hacia un patrocinio con propósito, ¿no? De decir, oye, todo lo que el baloncesto ha dado Endesa en estos años, que es mucho, ver qué proyectos sociales pongo en marcha para devolverlos a la sociedad, ¿no? Y para también aportar nuestro granito de arena y mejorar nuestra relación con los territorios y con las sociedades locales en un momento como el de los 2 últimos años, donde sabéis que
en concreto el sector energético, pues está pasando una situación complicada y una crisis reputacional importante, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos nos permiten llegar a la gente de otra forma, hablando de otras cosas que como empresa hacemos y que no es el negocio puro y duro, ¿no? Ahí hay proyectos, creo que luego hablaremos de ellos, o sea que no voy a profundizar, pero que realizamos y lo hacemos siempre con nuestros partners. Por ejemplo, con la ACB trabajamos en un proyecto que se llama Liga Endesa de Corazón, que es un poco como el NBA Cares, si lo conocéis, ¿no? Es un programa de proyectos sociales de cualquier tipo. O sea, tenemos proyectos medioambientales, pero también tenemos temas de inclusión, de ayuda a chicos y a niños que están en hospitales, de temas de economía circular, etcétera. Y luego tenemos con la Federación Española de Baloncesto un proyecto que se llama Basket Girl, que el objetivo básicamente es intentar disminuir la tasa de abandono del deporte entre las niñas adolescentes, porque está demostrado que las chicas dejan el deporte a esta edad en un porcentaje muy superior a lo que hacen los chicos, lo que le hacen los chicos, ¿no? Entonces, bueno, como ves, todo lo que son proyectos sociales, patrocinio con propósito, muy, muy arraigado y muy intrínseco a nuestra activación y a nuestra filosofía. Absolutamente, todo el tema de la activación de patrocinio con propósito no es ni muchísimo menos una moda, sino es una tendencia totalmente robusta, sostenible y estratégica. Así es. Gracias y felicidades también por todo lo que hacéis. Juan Miguel, Fundación Trinidad Alfonso, que poca gente sabe realmente qué hace y quién está detrás, pero que invierte millones, millones y millones de euros cada año en el fomento y promoción del deporte en España, especialmente en la Comunidad Valenciana. Explicar un poco Pues lo que hacéis, quién está detrás, porque no es muy conocido, pero la labor que hacéis es absolutamente de chapeau. Encantado, encantado y muchas gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, la Fundación Trinidad Alfonso es el vehículo de mecenazgo deportivo de Juan Roig. Ese es el titular. De Juan Roig a título personal. A veces cada vez nos cuesta menos, pero al principio nos costaba. Vosotros sois los que hacéis la RSC de Mercadona. No hacemos la RSC de Mercadona, sino que él, a título personal, decide, de hecho, Trinidad Alfonso es el nombre de su madre. Entonces, alguien que pone el nombre de su madre en una fundación, pues ya está marcando el camino que quiere recorrer, ¿no? Hablábamos aquí antes del objetivo reputacional, pues ya se puede imaginar que una fundación que lleva ese titular con ese objetivo del mecenazgo deportivo, el mecenazgo antes dentro del deporte, de Juan Roig, el presidente de Mercadona, como creo que todos sabéis, lo deja bien claros. Nosotros nos anclamos fundamentalmente en tres ejes desde el principio. Marcamos las raíces. Es cierto que nuestro ámbito de influencia es la Comunidad Valenciana. La cultura del esfuerzo, todos conocéis, que veis en la camiseta del Valencia Basket, único equipo que tiene equipo masculino y femenino, único equipo español que tiene equipo masculino y femenino en la Euroliga, y el deporte como vehículo para transmitir esa cultura del esfuerzo. Luego, pasando, como bien decías, ¿cómo te cuesta hablar español, Carlos? Al doing, que decía Carlos. Bueno, pues eso cómo se plasma, ¿no? Bueno, pues tres líneas de trabajo fundamentalmente. El deporte base, el alto rendimiento y los eventos. Me han notado los temas que en el estudio se marcaban como los temas más importantes que se consideraban dentro de la sostenibilidad social, ¿no? Y se hablaba de la no desigualdad de género, el deporte base, la no desigualdad de discapacidad física y intervención en la población local. Bueno, no os voy a soltar una chapa, os invito a que conozcáis en profundidad los proyectos de la Fundación en nuestra página web, memoria que saldrá dentro del mes actual de 2022, como está explicado, y veréis que todos de forma natural tienen trazas de cada uno de ellos. Pero de forma natural, no porque se haya hecho para conseguir ese objetivo. Había veces, yo recuerdo las primeras, dentro del alto rendimiento, las becas que se denomina, las becas como el ADO/ADOP es valenciano, se denomina así, pues esa búsqueda de titulares de los medios de comunicación, en el que se destina 1 millón de euros para deportistas olímpicos y paralímpicos. Me acuerdo que la primera edición nos dijo en el Comité Paralímpico: muchísimas gracias porque habéis asignado la misma cantidad a un deportista de la misma categoría olímpico que paralímpico. No sabíamos que eso era una excepción, ¿no? Y nos chocaba que nos lo dijeran. Por supuesto, hablamos de la desigualdad de género
ya lo veréis en los proyectos. Es que no, de forma natural estamos con equipos masculinos, femeninos, por supuesto. Promovemos que los equipos tengan ambas categorías, no somos exclusivos, es decir, yo respeto a algunas marcas que se centran en el deporte femenino, que es importantísimo, nosotros estamos en los deportes y lo que queremos es fomentar que tengan ambas categorías, que sean niños y niñas, de forma natural. Hablabas de dinero, voy a ser el primero que tenga que hablar de dinero aquí, es triste, has elegido al matemático para ello. Bueno, durante 10 años, cumplimos 10 años en el 2022, durante 10 años, por decir otros titulares, Juan Roig invirtió 88 millones en deporte, en las diferentes líneas, con más de 250 proyectos y que alcanzó a cerca de 850.000 beneficiarios, ¿no? Son los grandes titulares. Y ya para acabar, hay algo muy importante que siempre se valora y para nosotros es importantísimo, es el no estar solos, ¿no? El tener alianza con instituciones. Me estaba fijando, todos los compañeros de mesa, la mesa la ha hecho Carlos, no le dije, oye Carlos, a ver, que haya caras conocidas, que me da miedo, ¿no? Es decir, con todas las instituciones tenemos relación, ¿no? Con el Comité Olímpico desde el primer momento que se volcaron para el asunto de las becas y otros programas de competiciones, como el Comité Paralímpico que nos utiliza un poco, oía a Susana, yo hacía el doble cheque en cada cosa que decía, yo también me la apunto, Susana también me la apunto, ¿por qué? Porque nos ha utilizado siempre, y encantado Susana, un poco como cobaya de tus proyectos, ¿no? Es decir, nos dicen, tenemos un problema en la educación porque los niños discapacitados los separan de la clase de educación física y no, vamos a ello, claro, vamos a eso en la Comunidad Valenciana, y hacemos un programa en la Comunidad Valenciana para eso, incluyete, para que los profesores de educación física tengan herramientas no solo para los niños con discapacidad, sino para que los niños que no tienen discapacidad puedan realizar esas prácticas. Entonces se integren mucho mejor. Lo hacemos en la comunidad desde ya 4 años y después nos dicen, oye, que hay muchas otras comunidades autónomas que lo quieren replicar. Fenomenal, ahí tenéis. Y luego nos dice el Comité Paralímpico, tenemos un problema con el relevo generacional de los deportes paralímpicos. Pues, ¿qué vamos a hacer? Y se crea en la Comunidad Valenciana el relevo paralímpico durante 4 años y luego nos dice Susana, oye, que hay otras comunidades que quieren replicar. Fenomenal, fenomenal. Nosotros por nuestra idiosincrasia estamos en la comunidad, pero nos encanta. Entonces, bueno, estamos también encantadísimos de las muchas con el Comité Paralímpico. Con CaixaBank compartimos en el Maratón de Valencia, el evento más importante en el que se apoya la fundación, considerado con diferencia el mejor maratón de España y de los 5 mejores del mundo, sin ningún tipo de duda. Estamos con CaixaBank, que además, mezclando con la Fundación CaixaBank, pues los premios de discapacitados, ellos los lideran, ¿no? Con el Girona como tal, no, con Margasol, la Fundación Margasol Foundation, también hemos colaborado en el maratón como entidad solidaria para grandes proyectos. Con María Mendoza no, pero no dudo que encontraremos algún camino. Efectivamente, que también es parte del declarado deportivo. Y bueno, pues eso no quiero, además, llevamos 10 años, 11, con este 2023, con muchas ganas de seguir haciendo cosas y me ha gustado mucho ver en el estudio, como decía, cosas que, pues, sí, pues os invito a que conozcáis en profundidad la Fundación Trinidad Alfonso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Maratón de Valencia, segunda más rápida del mundo. De chicos y de chicas. Mismo tiempo. El mismo año. De chicos después de Berlín y de chicas después de Chicago. Carlos, Playas de Castellón, ¿lo lleváis vosotros, Playas de Castellón? ¿Es No, vuestra división? No, Playas de Castellón es, en particular, es un club de atletismo, el club de atletismo más importante de España y, por ejemplo, si hablamos de los becados por el proyecto FER, el proyecto de becas de la Fundación, que está en torno a 150 deportistas, desde siempre el club que aporta más deportistas de élite es el Playas de Castellón. O sea, que tenemos relación, no es un club nuestro, no es un club, es un club independiente nuestro. ¿Y vais a estar? Y no vamos a estar. ¿En atletismo? Y no, en atletismo sí, a ver, te nos preguntan, oye, pero es que el running le gusta a Juan Roig. No, que a Juan Roig, el motivo de la fundación, el origen, perdón, fue el Maratón de Valencia, pero no porque el running especialmente le gustara a Juan Roig, ¿no? Sino porque lo vio como una posibilidad de que Valencia darse a conocer en el mundo, como años después ha demostrado. Y luego se creó la diferente línea de la fundación. No estamos en el Playas de Castellón directamente, pero sí que estamos colaborando. Ayer, por ejemplo, se entregaron premios de la Fundación de Emprendimiento Deportivo a eventos y uno de los premiados era el Playas de Castellón, que había recibido el premio por la Copa de Europa de Cross, que se celebró hace apenas 2 semanas en Benicàssim. Tenemos relación con ellos, pero no. El único club nuestro, el que decía María, de nuestro presidente, Juan Roig,
es el momento de pasar. Pues muchísimas gracias, Juanmi. Manuel, last but not least, Otra vez. hacéis muchísimas más cosas en el Comité Olímpico Español y Ujú. también, evidentemente, por simbiosis del Comité Olímpico Internacional a Ujú. nivel de inclusión, a nivel de no desigualdad, etcétera, etcétera. Resume todo lo que hacéis en 2-3 minutitos. Vale, pues Y luego abrimos otros. A ver si vas a ser tú el único que cumpla los minutos también. sí, creo que es porque no la vi. Pero bueno, voy a ser voy a intentar ser conciso y rápido y voy a ir al grano. Primero, muchas gracias y enhorabuena por el informe, porque creo que este tipo de informes son muy importantes para no solo el tema del deporte, sino para la sociedad en general, porque pone de relieve algo que estamos viendo que está transformando la manera de hacer las cosas en el mundo. Vale, en el Comité Olímpico Español en 2017 se creó un poco antes, se creó la Agenda 2020, que marcaba un poco la hoja de ruta de lo que tenía que ser el movimiento olímpico. Entonces se incorporaron la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible al mundo del deporte olímpico, ¿no? Entonces, bueno, directamente pensamos en el 3, deporte, salud y bienestar, etcétera, estamos en el 3, y en el COE lo que hicimos fue aplicar esos ODS a todas nuestras operaciones internas, externas, y que nosotros pudiéramos ser un piloto para, a través de las federaciones, llevarlo esto al mundo, al movimiento olímpico, son las federaciones, y a los eventos deportivos. Entonces empezamos con el 3, la sostenibilidad medioambiental, que hay uno, pero en los ODS hay varios que son sostenibilidad social, que ya hacíamos muchísimas cosas, por ejemplo, con Fundación Trinidad Alfonso, ¿no? Y estamos pues en temas de educación, porque creemos que no solo hay que formar y educar, sino también porque es un tema social, porque luego va a tener un empleo, una carrera, por ejemplo, en el caso de los deportistas, una carrera postdeportiva. Pero también queremos educar, porque creemos que en la educación no solo en valores, sino fomentar la educación es el primer objetivo social de cualquier entidad. ¿Por qué? Porque con educación se progresa socialmente, se progresa económicamente. Y no hay acción más social que la gente sea independiente económicamente y educacionalmente, vamos a decirlo así, ¿no? Que se les abre posibilidades. También trabajamos en igualdad de género con Iberdrola para fomentar no solo el deporte femenino, que lo estamos haciendo, pero puestos de responsabilidad en el mundo del deporte por mujeres, porque el mundo del deporte en las organizaciones es tremendamente masculino y tenemos un gap importante. Entonces, íbamos aplicando así los ODS. Y fueron 2 ODS que siempre nos quedaban de lado, que era el 1 y el 2, hambre cero y pobreza cero. Firmamos un acuerdo con el alto comisionado del Gobierno de España de pobreza infantil cero, y lo que queríamos es ver cómo desde el deporte olímpico podíamos dar valor a esos ODS, ¿no? Entonces creamos 2 herramientas, que no por estos ODS, sino por otros, que era el sello de entidad deportiva sostenible y el sello de evento deportivo sostenible, que está auditado por Bureau Veritas y lo que básicamente es una guía de cómo hacer las cosas y cómo aplicar los ODS a las entidades deportivas y a los eventos. Auditado por Bureau Veritas, y ahí estaban casi todos los ODS. Y nos quedaban 2, que era el 1 y el 2. Y entonces le pusimos el apellido de Plus a ese sello si esos eventos o esas entidades deportivas hacían alguna acción social. Entonces, los eventos deportivos es un vehículo de comunicación de valores, de las marcas se comunican para tener reputación de marca y presencia, ganar mercado, visibilidad, etc. Y creíamos que los eventos deportivos y las entidades deportivas podían ser un gran aliado para dar visibilidad a acciones sociales, que hay muchos deportistas que quieren hacer acciones sociales y que ya colaboran, facilitar ese enganche con proyectos, y empezamos a firmar acuerdos de colaboración, que por ejemplo ya teníamos con Fundación Trinidad Alfonso, pero incluimos a Fundación Gasol. ¿Por qué? Porque queríamos dar visibilidad a las acciones que hacía Fundación Gasol a través del deporte y ver de qué manera reducíamos la obesidad infantil, que además es lo más alta en las clases más bajas, o con Fundación ANAR, que trabaja el abuso y el acoso a jóvenes, y vemos que la salud mental, no solo la física, es muy importante. El suicidio es la tasa mayor de muerte de los jóvenes
ahora en España. Entonces, queremos trabajar con ellos para ver cómo desde el deporte y con la educación deportiva podemos empezar a reducir esos índices y darles también a ellos visibilidad. O con la Fundación Red Madre, que trabajamos para aquellas mujeres que quieren continuar con su embarazo y no tienen una posibilidad económica, social, la que sea, bueno, pues facilitar todo eso. También el embarazo en la carrera deportiva, o con la Fundación Eusebio Sacristán, que fomenta el deporte de fútbol para inclusión de los niños, o la Fundación Vicente Ferrer. Y ahora estamos hablando con otras fundaciones importantes para ver que se incluya. ¿Qué buscamos ahí? Nosotros ahí no hay ningún tipo de patrocinio, buscamos que el mundo del deporte se encaje con la acción social que hacen muchísimas fundaciones para que eso tenga una visibilidad, para que los deportistas puedan colaborar, sean embajadores o no, para que mecenazgo que pueda venir a través del deporte encuentre un anclaje en acciones sociales, enfocados a los ODS sociales. 1, 2, que queremos ponerlo en valor, porque el 4, el 3, el 5, el 10 también de inclusión, el 8 de crecimiento económico, todos esos están ahí, ¿vale? Pero eso es lo que... Y tenemos para ello una embajadora excepcional que es Carla Suárez, la extenista olímpica, que fue ella la que nos dio la idea. Vino al COE y digo, yo quiero hacer algo, dedicarme al mundo de altruista, de las ONGs, etcétera. Entonces empezamos a ver con ella y decimos, oye, ¿por qué no hacemos circuitos solidarios? Colaboramos con bancos de alimentos para que la gente cuando vaya a ver eventos deportivos, pues lleve alimentos, no solo cuando salen de Mercadona y lo dejan en... Bueno, pues se puede hacer, ¿no? Y dar visibilidad en esos eventos a esas acciones sociales que están haciendo una labor fantástica. Muchísimas fundaciones y ONGs y nosotros queremos que se visibilice. Pues, ¿Me he pasado? Sí, yo creo que sí, ¿no? Pero Claro. ahora, un par de preguntas al centro, tendremos un poco más escuetos para todos. Hemos comentado en el estudio los principales retos, ¿no? de implementar esto, porque está fantástico y lo hacéis, pero ¿cuáles son realmente estos retos a los cuales os enfrentáis? Hemos dicho cosas de alta dirección, consejos de mención en gobernanza, temas de comunicación, aspectos de que perdón, los aficionados realmente se lo crean, etc. ¿Cuáles son esos principales retos? Quien quiera. Alfredo. A mí me parece un muy buen punto de partida, un dato que hay en la introducción del informe, ¿no? Que es el dato de Harvard Business Review. Dice que el 52% de las empresas que tienen un propósito, y un propósito social o medioambiental, crecen por encima del 10% y tienen tasas superiores al resto en venta de productos, en internacionalización, en varios factores. A mí eso me parece importantísimo porque rompe con los esquemas de aquellos que piensan que esto de los propósitos sociales y medioambientales es algo de intangibles, ¿eh? Por tanto, que los intangibles, bueno, ya sabemos que cuesta a veces entre los directivos con una visión más financiera, pues cuesta calar. Pero cuando somos capaces de presentar esos datos y demostrarlos, pues a mí como punto de partida me parece espectacular para tener en cuenta y para implementar en las compañías que, por supuestísimo, tienen que dar, y es lo más importante, dar unos resultados y dar unos beneficios y satisfacer a sus accionistas. Me parece importantísimo que se estén demostrando con datos que los llamados intangibles, o mal llamados intangibles, se corresponden y tienen una relevancia en la cuenta de resultados. Fíjate, cuando has comentado los resultados y pensaba un poco en lo que es nuestro día a día en Endesa, decías que, por ejemplo, uno de los mayores retos era el tema del apoyo de la alta dirección, ¿no? Yo creo que eso depende también mucho del sector de actividad en el que se desarrolla la empresa. Por ejemplo, nosotros en Endesa, en el sector energético en estos momentos, la sostenibilidad es algo tan enraizado con la estrategia y tan dentro del ADN que no es como algo que vemos como metemos en el final del proyecto, sino que cuando nace la idea, nace el objetivo, la sostenibilidad ya está allí en todos sus sentidos, ¿eh? La primera, obviamente, la medioambiental, la social, la financiera, ¿no? Entonces, el convencer a la alta dirección, en el caso de Endesa, que es donde estoy yo, no es un reto como tal. ¿Cuál es el reto, en mi opinión? Que
que todo lo que se haga, por pequeño que sea, ya es una gotita que está contribuyendo al desierto en el que nos movemos, ¿no? Y que eso no se entienda en el otro lado como greenwashing. Yo creo que todo lo que hacemos las empresas, por muy pequeño o muy grande que sea, aporta el granito que se necesita en estos momentos, ¿no? Entonces yo creo que eso es un reto que tenemos todos, de que se entienda así, que no hacemos esto por mejorar solo la reputación o porque se nos vea de otra forma, sino porque la sociedad es lo que nos está pidiendo. Hay un estudio de Edelman que yo todos los años lo consulto porque me parece que es muy significativo, que le pregunta a la sociedad, a los encuestados, que en quién confían más para la evolución de su país, ¿no? Y fijaos que la empresa privada aparece por encima incluso de gobierno, de los políticos, de las instituciones, ¿no? Pero yo creo que es un reto y un deber que ya se nos asume y se nos pide. Yo creo que uno de los retos es el doing, ¿no? Lo que decías, todos tenemos la idea, pero dice, bueno, pero vamos a concretar en algo concreto, ¿qué hacemos, no? Yo creo que otra cosa muy importante, que yo vengo del mundo financiero, ¿no? Entonces, yo siempre he visto que todas aquellas empresas cotizadas en bolsa y en entornos multinacionales, los inversores que invierten en esas empresas, no los que compran acciones, los que compran los bonos, obligaciones, etcétera, esa financiación que necesitan las grandes empresas para desarrollar, cada vez ven más la parte medioambiental, la parte intangible, la parte social. O sea, que aparte de tener beneficios económicos y un dividendo y mi negocio va bien, etcétera, etcétera, se está valorando cada vez más por parte de los inversores y los fondos de inversión el que esas empresas tengan un propósito, entre comillas, social para hacer crecer a su entorno en los territorios donde trabajan. Y eso es un valor súper importante que tiene que estar ahí. Entonces, las properties tenemos que buscar qué vehículos, qué cosas podemos hacer para aportar ese valor a esas marcas que tienen esos objetivos y que eso se traduzca en una mejor venta hacia esos inversores. No solo qué imagen tienen los consumidores, que eso es muy importante también, los ciudadanos, sino, no, aquí hay unos señores que no aparecen y señoras que están detrás, que son los inversores, y eso tiene un valor para ellos. Eso hay que ponerlo en valor. Es otro stakeholder importantísimo, porque si no hay inversores, no hay nada. No hay empresas, no hay riqueza, no hay nada, ¿no? Sí, al hilo que decía, estoy muy de acuerdo con María, incluso también el concepto de por pequeñita que sea la gota, es importante. Nosotros tenemos que, al hacer los objetivos de cada uno de los proyectos, voy a poner un ejemplo para un caso concreto, dentro del deporte base hacemos lo que se llama el Día del Deporte, ¿no? En el que lo que pretendemos es que el 6 de abril todos los colegios de la Comunidad Valenciana hagan una acción especial, ¿no? Un proyecto desarrollado por la Fundación. Bueno, pues nos ha encantado cuando entidades privadas que no conocíamos de nada, pues se han acercado, lo han visto después de 7 ediciones, pero bueno, claro, luego una primera edición, lo han visto como algo que les aporta. Claro, y han dado el paso que a veces nosotros tenemos que invitar a que lo den, porque ven la persona que está detrás de nuestra fundación y a veces frena a que se acerquen las entidades privadas, porque dicen, hombre, está este señor ahí, ¿qué hacemos nosotros, empresa normal, por decirlo de alguna forma, en este proyecto, ¿no? Con esta empresa detrás, ¿no? Entonces, que es al contrario, que hemos facilitado. Han llamado a la puerta, y han habido 2 empresas en particular, nacionales, que han dicho, nos gusta mucho ese proyecto que hacéis. Entonces hemos dicho, o bien lo hacéis en otro sitio, o bien os sumáis a este y lo hacemos más grande entre todos. Es que nosotros nos queremos ir. Pero bueno, entonces, es eso, ese caso ejemplarizante de decir, bueno, pues alguien tiene que hacerlo para a lo mejor mostrar a los demás la idoneidad de hacer eso, ¿no? Y eso es fantástico. Eso es fantástico. El hecho de que empresas privadas, que a lo mejor en un principio no pensaron que dedicarse al deporte base podría ser interesante para su empresa, que a lo mejor no, quito a lo mejor, que no tiene nada que ver con deporte, y digan, pues esto a una empresa privada va a aportar luego posiblemente a sus inversores y a la empresa como tal algo más, ¿no? Y entonces se han unido este 2023, 2 empresas privadas, al Día del Sport, junto con la Fundación de Alfonso, y estamos encantados de ello. Susana, Sí. bueno, No, yo creo que la importancia es que las marcas apuesten por esta transformación del patrocinio de marca pura y dura
a acciones de verdad, ¿no? Que al final te dan la imagen, es verdad, pero que contribuyen a algo más que no sea solo la marca ahí, ¿no? Y como comentaba él, ¿no? Al final el trabajo nuestro de las properties es crear estos programas para que ellos puedan pues apostar en esta parte. El reto sin duda es la comunicación aquí, o sea, el aficionado tiene que entender que sí, les gusta mucho, pero que también tienen que contribuir en todo esto, ¿no? Y la comunicación es básica y aunque se hace, no implica, ¿no? Al que está al otro lado y esto es muy importante, creo yo. Absolutamente. En el año 2017-2018, en encuestas de satisfacción o de conocimiento de los patrocinadores, una parte importante en ese momento de los patrocinadores del Comité Paralímpico Español citaban todo el tema de incentivo fiscal como uno de los principales objetivos. Ahora que tenéis 29 marcas, 29 asociadas patrocinando al Comité Paralímpico Español, a la familia paralímpica, a la marca Paralímpicos, el porcentaje es mucho menor, ¿no? Yo creo que el reto, por lo menos lo vemos así como property, un poco por lo que vamos testando también de lo que tenemos que necesitar. El reto es encontrar, pasar de las campañas a los proyectos. Por lo menos nosotros así lo hemos decidido. No hace tanto eran campañas relativas a la sostenibilidad, ahora son proyectos. El proyecto implica legado, implica una construcción también de contraprestaciones, porque todo esto es muy bonito, nosotros lo hemos vivido eso también, el pasar de un proyecto bonito y algo que las marcas o compañías sentíais que había que apoyar porque era de ley, de justicia, a paquetizar, a hacer algo que lleva unas contraprestaciones muy sólidas, que te da un retorno a la inversión, a los objetivos, a la estrategia de comunicación, a lo que haya definido y encontrar el match. Esto que se lleva ahora mucho, pero es así. Yo creo que una narrativa, un discurso honesto es el que llega a los diferentes stakeholders. Y nosotros hay para algunas cosas que tienes unos socios y para otras que tienes otros. Pero el discurso tiene que ser verdad. Estamos ante la generación, no lo sé, porque ya uno se pierde un poco, pero es verdad que tenemos unos jóvenes súper implicados, una generación solidaria, pero tremendamente... pues que se fija muchísimo en todo lo que hay detrás de las compañías y para apoyar proyectos y crecer tienes que ser honesto y tienes que ser de verdad. Hay de ti como te pillan en que tu discurso de sostenibilidad no es, pues eso, tan sincero como debería o es de verdad, ¿no? Nosotros intentamos siempre que todo lo que hacemos pues no sea un one shot, sean proyectos, estén muy estructurados, vayan creciendo a lo largo del tiempo, puedan ser replicables, como decía Juanmi, tenemos muchos ejemplos en ese sentido, y mejoren la sociedad de verdad o lo intentemos. Y yo creo que ahí ganamos, y ganamos todos. Y nosotros hemos visto ese cambio y esa línea que es la que nos va funcionando. Un aspecto que habéis tratado puntualmente, tanto María como Alfredo, especialmente por todos, es el greenwashing, ¿no? Se puede acusar a alguien de empezar un camino, es que lo haces por otros objetivos, pero al final es un tema evolutivo. Las empresas, las properties, son entes evolutivos. No puedes cambiar del blanco al negro en un instante, tienes que ser grises. De hecho, el blanco es una especie de gris y el negro es una especie de gris. ¿Cómo afrontáis, tanto desde las empresas como desde las properties, ¿es un tema, es un reto de comunicación? ¿Cuál es ahí un poco la clave para dar a entender que lo que se está haciendo, siempre hay excepciones, siempre hay, ¿vale? Porque lo que normalmente hacen las empresas y las properties es real y hay que hacerlo poco a poco a ciertas velocidades, pero que hay que ir hacia adelante. Yo creo que lo primero que tienes que tener es una estrategia, ¿no? Las marcas la tienen porque lo hemos visto aquí, en su ADN, en su política estratégica a largo plazo, y dice, yo me voy a dedicar a vender energía, a hacer banca, lo que sea, y quiero hacer estos principios, Tienes que tener una estrategia que avale luego lo que vas a ir haciendo, porque si no es un poco, sostenibilidad, venga, greenwash, venga, vamos a quitar las botellas de plástico. Por cierto, esto habría que quitarlo. Vamos a quitar, ya, ¿sabes? Vas haciendo como quick wins así, pero un poco como pollo sin cabeza. O sea, si tú tienes una estrategia sólida que la puedes presentar y la tienes que comunicar, decir, señores, yo voy a hacer esto en los próximos años.
y voy a empezar. Y vas subiendo escaloncitos y vas haciendo cosas. Eso te da credibilidad, tienes también una hoja de ruta. Yo creo que eso es fundamental para evitar ese greenwashing, que es un poco como, bueno, yo me apunto a este barco y vamos para... No, tienes que tener una solidez. Yo creo que todas las marcas y entidades que estamos aquí estamos convencidos que ese es el primer punto, yo creo, para evitar. Sí, yo creo que hay que ser claro en la comunicación, evidentemente en la estrategia, en los objetivos, en los plazos. Es decir, nada es eterno, ¿no? Es decir, bueno, es que queremos seguir dentro de los conceptos de sostenibilidad social que hablamos de una educación de calidad, ¿no? Nosotros de la Fundación nos planteamos hace unos años que habría un objetivo muy claro, que era conseguir 1 hora más de educación física en los colegios. Bueno, pusimos ese reto y al principio dijeron, oye, pues no, porque eran políticos, ya no creen en esto, en el gobierno. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Lo que vamos a empezar es que en el curso 2023-24, ese programa hay que cambiar el objetivo, que se llama Sport a la escuela +1. Deporte en los colegios +1 hora, ¿no? Bueno, pues el año 24 ya está mal la +1 hora, pues o le cambias el nombre o le cambias el concepto del objetivo. Entonces, es importante, como decía Manuel, el ser transparente, es decir, esto no, tenemos un plan estratégico, ser claros, tenemos los objetivos y para mí también tenemos un plazo para conseguirlo, porque no es fácil diluirse, ¿no, en el tiempo. Objetivos SMART. Preguntabas, Carlos, preguntabas si es un reto solo de comunicación. Yo creo que es un reto muy importante de comunicación, porque si el hecho está, si el producto que quieres contar está y realmente tienes un proyecto social que se puede demostrar, lo tienes que saber contar bien y tienes que ser muy transparente, como decías, y dejar que la gente lo toque y lo vea, ¿no? O sea, con hechos. Pero también creo que es un reto de saber escuchar. Muchas veces las empresas nos empeñamos en este es el proyecto social o este es el objetivo que yo quiero cubrir, pero a lo mejor no es el que necesita la sociedad o el que necesita el otro, ¿no? Entonces es importantísimo escuchar, que te cuenten qué es lo que se necesita y luego adaptar también tu estrategia a eso, ¿no? Y eso es algo que creo que hay que evolucionar mucho en las empresas todavía. Dejar de ser tan autorreferenciales y ponernos más en la piel de los demás. Sí, a veces pretendemos inventar la pólvora, Sí. pólvora ya fermentada, ¿no? Que no sea mucho mejor unirnos a esta alianza. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo María, justo iba a decir algo parecido. Creo que también tienes que escoger no muchos retos, sino unos muy focalizados y la constancia, es decir, importante la comunicación, pero no ir a hacer la foto por hacer la foto, sino que hay algo detrás y constantemente que vaya pasando y hacer participe a mucha gente más. Creo que es importantísimo. Hay muchas iniciativas que están focalizadas en un tema, ¿no? Más que mucho transversal. Exacto. Un poco foco, por ejemplo, Castle Foundation, que tú estás indirectamente asociada, nutrición o obesidad infantil, etc. Sí, correcto. Y por ejemplo, en la Castle Foundation se les acercan muchas otras cosas y nunca han querido salir del foco, que es la obesidad infantil. Súper importante. Pero querías decir. Yo creo que sí que es importante que haya un vínculo entre lo que haces y el ADN de tu empresa, para evitar justamente esto que decíamos, ¿no? de que te tilden de greenwashing o de social washing. En nuestro caso, toda la parte social y toda la parte social dirigida a personas forma parte del ADN, porque nuestro propietario es la Fundación La Caixa, y la Fundación La Caixa le destina cada año 550 millones de euros a proyectos sociales. Y de esos proyectos, el 60%, más del 60%, es a proyectos de personas en riesgo de exclusión social. Por tanto, cuando eres capaz de encontrar ese vínculo, nadie te puede decir, no, es que esto lo estás haciendo para limpiar tu imagen. Entonces, sí que tenemos que hacer el esfuerzo, creo yo, las empresas o las entidades, de buscar ese link con el ADN original de lo que tú estás haciendo. Luego el relato a la hora de comunicar, que como hemos dicho es la clave, es un relato creíble. Si no, es difícil. Pues en todo caso es bastante obvio, ¿no? Pero el 10% de la población española tiene una cierta discapacidad física para practicar
deporte según datos del INE del 2020, ¿correcto? O 9.4 o algo así. Sí, claro, es que en nuestro caso el relato, o sea, estoy de acuerdo con lo que decías, María, porque al final nosotros sí tenemos la suerte de que los compañeros de viaje, las empresas, nos escucháis mucho. Entonces vamos con proyectos que son reales, son necesidades constatables, reales y en las que se ve la evolución. Con lo cual, a partir de ahí, construir la narrativa es más sencillo. Es verdad que muchas veces hay que encontrar, el reto es encontrar el canal y el socio adecuado. Como decíamos, a nosotros ha habido proyectos que salían en el informe. ¿Está dispuesto el consumidor bueno, pues a pagar más o a que le suponga un impacto en esta sostenibilidad social? Pues a nosotros nos ha pasado que en acciones o campañas con Amazon vía Procter & Gamble, que es partner internacional del Comité Olímpico y Paralímpico, nos ha funcionado muy bien en Amazon por el tipo de consumidor que tiene Amazon y no así a lo mejor en otros supermercados o canales como farmacia. Bueno, hay a una parte de los consumidores que sí y a otra pues que le cuesta más. Entonces yo creo que los retos son encontrar la narrativa, como estamos diciendo todos, encontrar ese vínculo con los valores. El match que hacíamos antes es que al final tienes que ver dónde encajas y qué atributos compartes para poderlos explotar, porque de ahí es complicado que te puedan rebatir algo. Y por supuesto que comunicar hacia los públicos externos e internos. Nosotros tenemos muchos casos en los que el patrocinio o el proyecto arraiga porque es que se lo cree desde el directivo hasta el último trabajador y lo defiende. Entonces, pues bueno, también buscar ese tipo de proyectos transversales que implican también a tu público interno, que en un momento dado son los mejores embajadores de tu marca. Y yo creo bueno, que en esas líneas, aunque se haga poquito, pues se puede comunicar. Todo suma. Y yo creo que eso también es indudable, que todo suma. Y que en función de las empresas, pues hay algunas que necesitan mayor recorrido o menos, pero que la sociedad va mejorando con los proyectos que se hacen. Que la sociedad mejora, esto es absolutamente indudable. Colectivamente, luego siempre hay colectivos un poco rezagados, un poco más avanzados, pero que como sociedad se progresa, eso creo que nadie lo puede. Nos hemos pasado unos 5 o 7 minutos, aunque hemos empezado un poco antes por temas de seguridad, pero bueno, la seguridad es la seguridad. Evidentemente, no sé si queréis, muy breve, 30 segundos, aspecto de sociedad económica, porque esto es un equilibrio, ¿no? Social, fantástico, medioambiental, fantástico, y económica también. Un minuto solo por persona y ya cerramos. Yo soy muy breve y siempre poniendo un ejemplo. Nosotros, hay algunos proyectos en los que estamos más preocupados, no os voy a engañar, que en otros con la sostenibilidad económica. Es evidente que con un proyecto de becas a deportistas pues nos ha de preocupar menos, pero nosotros tenemos el evento, como decía antes, Estrella, que es el Maratón de Valencia, que en su momento se puso como gran objetivo, un desarrollo un pelín ambicioso, ser el mejor maratón del mundo, una ciudad de menos de 1 millón de habitantes, ¿no? Pero bueno, ese es el objetivo, ¿no? Y ahora una vez que ha crecido, nosotros cuando empezamos a implicarnos en la organización, estamos hablando de una prueba de en torno a 7.000 corredores, ya estamos hablando de una prueba de 30.000 corredores. Entonces, una vez ha crecido a nivel popular, una vez ha crecido a nivel de marca, decías que era el segundo del mundo, cuando hace 10 años era el tercero de España a nivel de marca. Entonces, una vez ha crecido en ambos lados, ahora nos estamos preocupando, del tercer objetivo, que es que crezca económicamente, es decir, dejar un legado de una prueba que sea sostenible económicamente, que los participantes y los patrocinadores privados permiten una prueba de ese nivel. Evidentemente, pues vamos a ver, 10 años para atrás no tendría mérito, ¿no? Entonces, para nosotros, la sostenibilidad económica es muy importante, ¿no? Nuclear en algunos proyectos, en este caso en el maratón, que hemos puesto como gran objetivo hacer un evento sostenible económicamente, un evento sentirse orgulloso, pero además sostenible económicamente. Eso es fundamental porque si no se cae. Si en cuanto un stakeholder dice, bueno, pues yo ya no voy a financiar esto, eso se cae. Yo siempre digo que la sostenibilidad es rentable. Tú tienes unas rentabilidades tangibles, que pueden ser económicas, y otras intangibles, de posicionamiento. Y habrá que ver, como decías tú, oye, pues que a lo mejor que los participantes paguen, que el territorio donde está ese evento
que pague, que las empresas aporten financiación para su rentabilidad de marca, etcétera. O sea, la sostenibilidad es rentable. En el Comité Olímpico hemos aplicado criterios sostenibles y cuando al principio decíamos, no, esto me va a costar más dinero. No, pues hemos ahorrado dinero. O sea, incluso en el tema medioambiental se puede ahorrar mucho dinero aplicando criterios de sostenibilidad. Pero ese criterio de económicamente sostenible es fundamental, que a lo mejor es lo que decía yo antes, de cómo una marca dice, bueno, sí, pero es que no vendo más productos, sí, pero tienes una mejor imagen de cara a tus inversores. Y eso ya es tu rentabilidad que viene aquí. Por eso va a justificar el que tú financies este proyecto. Porque yo creo que hay que tener una visión un poco más holística, porque si te focalizas solo en una parte, a lo mejor dices, mira, esto no funciona. Y entonces, ¿ahí qué pasa? Se caen las financiaciones y no es sostenible económicamente. Yo súper breve, nada, es que la sostenibilidad es un triángulo, ¿no? Está la social, la medioambiental y la financiera, y sin esa, yo creo que esa es la base. Sin esa sostenibilidad no existen todas las demás y no sostiene ningún proyecto. Así que fundamental. Sí, lo mismo digo, es fundamental totalmente. Nosotros como club y como club nuevo estamos trabajando para hacerlo cada vez más y es un reto y bueno, va ligado en todo, pero también lo que comentaba él, a veces hay temas de sostenibilidad medioambiental que te permiten ser más sostenible económicamente y en ello también estamos trabajando mucho. Pedro, has comentado antes. Sí, solamente viene como para cerrar el círculo, parece. Pero 100% de acuerdo con Manuel, si no hay sostenibilidad económica se cae. Entonces, para esto es muy importante, esto es un dato que dejamos aquí y que en el informe se plantea también muy bien, la importancia de la medición. ¿Vale? Se puede medir. Y esto también hay que medirlo, no solo otro tipo de retornos. Y a partir de ahí, pues estamos dando argumentos para demostrar que esto es sostenible económicamente. Susana, ya. Nada más que añadir que es que en nuestro caso la sostenibilidad social y todo lo que podemos hacer para mejorar la sociedad y todo viene dado porque podemos mantener las becas a los deportistas y la estructura deportiva y los resultados que nos permiten todo lo demás, así que absolutamente capital. Pues nada, con esto cerramos, que nos hemos pasado 8 o 9 minutos, disculpas. Susana, muchísimas gracias, mucho éxito en los Paralímpicos, reforzar esa marca y todo lo que estáis haciendo es mucho y muy bueno. Gracias. Alfredo, muchísimas gracias como siempre, todo vuestro apoyo, no solo al deporte de fútbol, baloncesto, etcétera, también paralímpicos y por todo el refuerzo también en temas de sostenibilidad. En fin, muchísimas gracias por todo lo que hacéis y que también la pelotita entre más en la canasta contraria que no en la vuestra, que se está creciendo. A ver contra el Valencia, el próximo en casa contra el Valencia. A ver. La cultura del esfuerzo, pero tenemos que hacer buenas cosas de la copa Ya. y aprovechar la oportunidad. María, muchísimas gracias también por todo lo que hacéis en baloncesto, también en cultura, en música, otro día ya hablaréis. Y a mí, felicidades por todo, por las inversiones, esos 88 millones de euros que se dicen pronto, en 10 años, que se dice muy, muy pronto, y todo el esfuerzo que estáis haciendo, la cultura del esfuerzo. Manolo, felicidades por todas las asociaciones que hacéis con todas las fundaciones que has nombrado y por todo el esfuerzo que desde el Comité Olímpico Español y también en relación con el internacional estás haciendo en todo el pos del beneficio del deporte. Pues nada, muchísimas gracias a todos y un fuerte aplauso para el presidente.